Hermano, mil disculpas por el problema que yo tenía en la cabeza ya claro que habíamos terminado la carta a los filipenses. Por eso me he demorado en levantarla. Pero, a ver, retomamos aquí, ¿no? Aquí nos quedamos. ¿Alguien desea leer la pericopa? Que la ¿Puedo leo. leerlo? Ya, Graciano, adelante. No, gracias. Espero con la ayuda del Señor Jesús enviarles muy pronto a Timoteo para tener noticias de ustedes y experimentar yo mismo un alivio, porque no encuentro a otro que tome tan a pecho como él los asuntos de ustedes. Todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Ya saben que Él ha dado pruebas de su virtud porque sirvió conmigo a la causa del Evangelio, como un hijo junto a su padre. Por eso espero enviarlo apenas se aclare mi situación. Por otra parte, tengo confianza en el Señor de que pronto podré ir personalmente. He creído que era necesario enviarles de nuevo a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quien ustedes enviaron para que me asistiera en mis necesidades. Él tenía un gran deseo de volver a verlos a todos y estaba muy preocupado porque ustedes se habían enterado de su enfermedad. En efecto, estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios se compadeció de él y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera otro dolor además de los que ya tengo. ¿Continuamos? ¿Graciano? Sí. Ahora me apresuro a enviárselo, a fin de que su presencia los llene de gozo, y yo, por mi parte, quede menos triste. Recíbanlo en el Señor con mucha alegría y tengan en gran estima a personas como Él, porque Él estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, exponiendo su vida para suplirlos a ustedes en el servicio que no podían prestarme directamente. Ujú. A ver, ¿algún comentario? Acá en esta parte de la carta, Pablo está dando instrucciones, está coordinando fino, ¿no? Va a ir Timoteo y etcétera. No hay ningún tema doctrinal. Él habla en el segundo párrafo dice, apenas se aclare mi situación. Recordemos que Pablo escribe esta carta desde la cautividad, está preso. A ver, continuamos. Advertencia contra los judaizantes. Antes que nada, ¿se acuerdan quiénes son los judaizantes? ¿A quién se aplica ese término? Los que pedían circuncisión. O sea, primero que nada son judíos. Judíos convertidos a seguidores de Jesús, pero convertidos de una manera que no le llega a convencer a Pablo, porque ellos pedían que se respeten el ser judío. O sea, el seguidor de Jesús, para un judaizante, el que quiera convertirse en seguidor de Jesús, debe pasar previamente por ser judío. Y eso incluye la circuncisión, incluye, más todas las demás reglas judías, 613 en total. ¿Puedo leer? Entonces, contra ellos va la advertencia. A ver, sí. Mientras tanto, hermanos míos, alégrense en el Señor. A mí no me cuesta nada escribir las mismas cosas y para ustedes es una seguridad. Cuídense de los perros, de los malos obreros y de los falsos circuncisos, porque los verdaderos circuncisos somos nosotros, los que ofrecemos un culto inspirado en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, en lugar de poner nuestra confianza en la carne, aunque yo también tengo motivos para poner mi confianza en ella. Si alguien cree que puede confiar en la carne, yo puedo hacerlo con mayor razón. Circuncidado al octavo día,
de la raza de Israel y de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, un fariseo, por el ardor de mi cielo, perseguidor de la iglesia, y en lo que se refiere a la justicia que procede de la ley, de una conducta irreprochable. Ahí se revienta cohetes Pablo, pero con todo derecho, ¿no? Miren, en el segundo párrafo tiene una frase dura: cuídense de los perros, de los malos obreros y de los falsos circuncisos. A ver, revisemos a qué se refiere cada grupo. ¿Quiénes son los perros? Los romanos. Los paganos en Los general. paganos. Los paganos en general, sí. En particular a los romanos se van a referir como cerdos. Pero los perros, que en algún momento Jesús dice, los perritos, son los paganos. Entonces, cuídense de los paganos, de los malos obreros. ¿Quiénes serían los malos obreros? Los que buscan sus propios intereses. Pero más específico, acuérdense la parábola cuando Jesús dice que la cosecha es abundante y los obreros son pocos. A eso se refieren, ¿no? Los obreros. Lo podemos leer como falsos profetas, como falsos dirigentes del pueblo, malos, ¿sí? ¿Falsos pastores también? Falsos pastores, malos pastores, claro, claro que sí. ¿No? Entonces, cuídense de los paganos, de los malos pastores y de los falsos circuncisos. ¿Quiénes serían los falsos circuncisos? Judíos que no siguen a Cristo, ¿no? O sea que son los que buscan sus propios intereses a pesar de estar bajo la ley judía, incluyendo la circuncisión. Claro, pero mira, No, Graciano, pero a donde quiero llegar, para entender claramente, falso circunciso, o sea, si es judío está circuncidado. Entonces, ¿por qué es falso circunciso? Los judaizantes, ¿Por qué? ¿Por qué son los judaizantes falsos circuncisos? porque ellos porque están no más creen, pegados a la ley que a lo que pide Cristo. Ellos se han quedado con eso. Claro, pero ¿por qué falso circunciso? ¿Por qué no es un circunciso? ¿Por qué? Es fácil, ¿ah? Manuel, y ellos podrían ser paganos que han pasado a ser judíos, o sea, ¿cómo te digo? Ya me estoy confundiendo. No, mira, hay un eco raro. Hay un eco, ¿no? Tú, Katia, tienes que cerrar el micrófono. Ya está. Miren, los falsos circuncisos, bien claro, es una persona judía que se ha circuncidado el prepucio, pero no se ha circuncidado el corazón. ¿Se dan cuenta? Ahí está la respuesta. ¿Por qué es un falso circunciso? Porque la verdadera circuncisión, como dijo el profeta antes y como dijo Jesús también, la verdadera circuncisión es del corazón. Entonces, ¿quién es un falso circunciso? El que tiene la circuncisión física en el prepucio, pero no en el corazón. Miren, entonces en esa línea, Pablo nos define tres grupos: los perros, paganos; los malos obreros, que serían los malos pastores; y los falsos circuncisos, que serían los judíos que no han tenido una circuncisión en el corazón, que no es solamente novedad de Jesús, que le venían pidiendo desde los profetas un siglo antes, perdón, 10 siglos antes.
Y por eso sigue, ¿no? Y dice ese segundo párrafo, porque los verdaderos circuncisos somos nosotros. Les digo, mira, vale la pena detenerse, pero para tener clarito. Verdadero circunciso, falso circunciso, si se han operado, se levantan la túnica y son circuncisos. ¿Por qué va a ser falso o verdadero? Está hablando del corazón, ¿se dan cuenta? Guillermo, ¿puedes activar tu micro, por favor? Gracias, Katia. Manuel Pablo, o sea, es el que no se ha convertido. Claro, claro. Gracias. Aunque si lo leemos en un profeta de 10 siglos antes, hablaba también, ¿se acuerdan también que hablaban de la verdadera circuncisión es el corazón? ¿No? Es ese corazón de amor, ese corazón que ama, ese corazón que se entrega a los demás. Eso que es a la vez la esencia del ejemplo y del mensaje de Jesús. Vivir por amor. Miren qué importante y qué lindo lo toma acá Pablo. A ver, avanzamos. La justificación por la fe en Jesucristo. ¿Quieres que lea? ¿Sí? La justificación por la fe en Jesucristo. Pero todo lo que hasta ahora consideraba una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. Más aún, todo me parece una desventaja comparado con el inapreciable conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas, a las que considero como desperdicio, con tal de ganar a Cristo y estar unido a Él, no con mi propia justicia, la que procede de la ley, sino con aquella que nace de la fe en Cristo, la que viene de Dios y se funda en la fe. Así podré conocerlo a Él, conocer el poder de su resurrección y participar de sus sufrimientos, hasta hacerme semejante a Él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Gracias, Luisa. Miren, todo lo que hasta ahora considero una ganancia, lo tengo por pérdida a causa de Cristo. ¿Cómo puede cambiar el paradigma de un ser humano? Y cuando cambia el paradigma, cambia toda su interpretación de la realidad. Lo que tenía por ganancia, ahora lo tengo por pérdida, ¿no? Hablando en términos modernos, y eso se estudia mucho actualmente, la importancia de los paradigmas. Un paradigma es como un lente que te hace ver la realidad de determinada manera. Los paradigmas son ideas, pensamientos, creencias que te hacen interpretar las cosas de una manera sin darte cuenta de que los tienes. Y el paradigma de Pablo ha cambiado. Lo que era ganancia, ahora lo tiene como pérdida. Entonces, ¿qué les parece? Adelante, Guillermo. Gracias, Katia. Manuel Pablo, Pablo decía antes, si tengo a Cristo, la muerte es una ganancia. O sea que lo que era una ganancia, la muerte, es ahora una pérdida. ¿A eso se refiere el cambio de paradigma? No, al contrario, pues. Para nada, eso sería entender mal a Pablo. Se refiere al Pablo anterior a su conversión. Ah, Ya. claro, claro, si no, entonces ¿de qué Pablo hablamos? En un momento cambia, en otro momento cambia. No, Pablo se refiere a él
antes de su encuentro con Jesús resucitado. No, a partir de ahí hay una total coherencia en Pablo. Tilio, puedes activar tu micro, por favor. Sí, yo creo que se refiere justamente a los 613 preceptos, ¿no?, de la ley judía, ¿no?, que fueron creados por hombres, no por Dios, ¿no? No fueron de Dios, y creo que se refiere a eso, ¿no? Que haber cumplido a rajatabla cada uno de los 613 preceptos, como que ya no tiene valor, porque Jesús dio la verdadera ley, ¿no? La ley del amor, ¿no? Es correcto. Correcto, Timio. Augusto, puedes activar tu micro. Buenas noches. Aquí se ve en Pablo algo muy común en la vida de los santos, ¿no? Que empiezan a olvidar, digamos, aquello que fue la vida antes de iniciar su proceso de conversión, ya prácticamente no es importante, ¿no? Aquellos que quizás buscaba antes Pablo, no solo cumplir los preceptos, sino también de repente ganar más relevancia en el mundo de los fariseos, una posición más importante, conocer más la ley de memoria, quizás ah, mm, captar más adeptos para el templo, en fin, ¿no? Todo eso ya se dio cuenta de que es como si se le hubiera caído el velo de los ojos y hubiera visto una nueva realidad en Cristo, ¿no? Y en ese proceso de conversión ya comienza ya a pensar, ya no como Pablo, sino comienza a pensar como Cristo. Entonces ese proceso de santificación, ¿no? En el que finalmente pues llegará a incluso ofrecer su, digamos, su vida, como, así como él hizo Cristo, Pablo también ofrecerá su vida, ¿no? Y es prácticamente una unión perfecta con Cristo al final de su vida. Gracias, Augusto. La, la, la interpretación que él daba a la ley era distinta, ¿no? Una vez que conoce a Cristo, que ya es en su plenitud, ¿no? Lo que realmente era lo que quería, ¿no? Eso es lo que él dice, eso ya es pérdida, pues todo lo que él aprendió, invirtió, es pérdida. Claro, Katia, Atilio, Katia, un ratito, mira. no, Pablo había dedicado casi su vida a aprender la ley y a interpretar la ley. Y todo eso no sirve. Por eso Pablo se convierte en el más radical de los que ponen la ley de lado. Eso no sirve, dice. Eso que para mí es una ganancia, ahora no sirve para nada. Es una pérdida, he perdido mi tiempo. Si seguir a Cristo, la ley del amor y punto. O sea, muy práctico, muy práctico. lo que Sí, dice Augusto, pues la conversión hace eso, pues que ¡pam! Cambies, ¿no? Por completo, y es lo que se ven en muchas, no, los saltos, como dices Augusto, ¿no? Se ven en la historia de cada uno, que ese amor, una vez que tienen ese encuentro con Jesús, con nuestro Señor, cambias, ¿no? Es como dice Manuel Pablo, el paradigma es otro. Ahora sí, Atilio, adelante, por favor, activa tu micro. Sí, quería justamente con este tema de los judaizantes, de los que no están circuncisos en el corazón. Te cuento lo que pasó el domingo. ¿Te acuerdas que la misa de las 12 duró hasta la 1:30? Sí, Ya, bueno, se acercó una persona a comentarme, porque como yo había estado como ministro del servicio, ¿no?, de la comunión, se acercó una persona a decirme que una señora le había dicho de que se iban a quejar porque la misa había durado 1:30 y que no era posible que esté 1:30, que se iba a ir a otra parroquia, dice, donde dura 1 hora. Yo creo que eso podría ser esas personas justamente, ¿no? O sea, los que no pueden ofrecerle a Dios 1:30 de su tiempo, creo yo, no sé, tal vez estoy equivocado, soy exagerado. ¿Sería esa persona una incircuncisa del corazón? claro, sería muy duro calificarla, ¿no? Pero claro, provoca meterla en ese grupo. Habría que conocer más detalles. De repente está bien para meterlo en su cerebro. De repente a la una tenía que hacer.
tenía invitados en su casa y no terminaba la misa. ¿Qué le habrá movido a decir tremenda tontería, ¿no? Mira, Madre Pablo, fueron 600 personas que comulgaron. 600 personas. Ya, o sea, ¿cómo? No creo que se le pueda dar la comunión en 10 minutos, ¿no? Y yo creo que también que eran personas que algunos no eran, digamos, feligreses de la parroquia, porque venían por lo del SIAM, del aniversario, y sí también escuché a otras personas que decían, bueno, esto no es una homilía, es una cátedra la que hemos recibido. Entonces ellos por una parte les encuentras, hay de todo, ¿no? Opiniones distintas, pero aquel que viene de otro lado y no está pues acostumbrado, sí, también hay esas opiniones. No me acuerdo quién tenía en la pantallita, Atilio y Graciano. Sí. Graciano estaba. Sí, gracias. Recuerdo que Pablo indica que la ley es hecha por la carne, proviene de la carne, y por lo tanto a estas alturas el que ha recibido la inspiración de Cristo y el conocimiento de Cristo, como él dice, ya pues es una cosa inútil para él la ley, ¿no? Por eso es que la rechaza en todo caso ya no la recomienda, no es útil ya usarla en ese momento, ¿no? Gracias. Pero, Manuel Pablo, una pregunta. Aquí abajo dice, así podré conocerlo a él, conocer el poder de su resurrección, pues estamos hablando ya de la muerte, ¿no es cierto? Y participar de sus sufrimientos hasta hacerme semejante a él en la muerte, a fin de llegar, si es posible, a la resurrección de entre los muertos. Pero yo digo, ¿por qué hay como una duda si es posible, si le estoy dando todo y esa es mi esperanza y mi fe para la resurrección? Pues ¿Por qué él dice eso? yo creo que es humildad de Pablo, ¿no? Humildad, que es justamente el tema de fondo del Evangelio del domingo que viene, la humildad. Yo creo que es un reflejo de eso, salvo mejor parecer, ¿no? Claro, él siempre nos exhorta a eso, ¿no? En la resurrección y habla, ¿no? Y acá dice, sí llegaré, ¿no? Mi esperanza es que sí vamos a llegar, ¿no? Si estamos en Cristo, ¿no? Porque con Él hemos muerto y vamos a nacer, ¿no? Con la resurrección. Pero Graciano, habla Katia de su resurrección. claro, pero en una carta la leemos para En, todos. en ese sentido, su humildad, no hay otra cosa, sería otra vez, Ujú. esta interpretación yo la veo muy forzada. Pablo no duda, pero denota humildad. Es como Que, decir, si me lo merezco, llegaré al cielo. Oye, Pablo, tú, claro que te lo mereces, ¿no? Es como así estamos todos, ¿no? Ojalá que llegue al dice, sí, cielo. si vas a un banquete, siéntate al final, no en la primera banca. Sí, pues. Claro, es humildad. Adelante, Graciano, puedes activar tu micro, por favor. Gracias. Pablo es tan humilde que él mismo se considera no perfecto. Y él piensa, lo va a decir después en los próximos versículos, capítulos, que él se considera en una carrera todavía. O sea, él no es triunfalista, incluso por ahí lo compara con los otros judaizantes, que ellos ya se consideran salvos solo por cumplir la ley. Y él ya dijo que la ley ya no sirve. Y entonces él en realidad no se considera perfecto todavía, es bastante humilde, Pablo, ¿no? Muy humilde. Augusto. También creo que Pablo está dando a mostrar el estándar, ¿no? Que tiene Dios, porque para nosotros Pablo puede parecer que se va directito al cielo, ¿no? Pero Pablo sabe que Dios es el sumo bien, ¿no? Es, es la suma bondad, la suma justicia, el sumo sacrificio, el sumo amor, ¿no? Entonces contra eso se ve pequeñito, ¿no? Entonces dice, si me lo merece, si Dios es, prácticamente es como si dijera, si Dios así lo juzga, llegaré a la resurrección de los muertos, ¿no? Creo que es un tema de, también de que se hace pequeño, que es humilde, ¿no? Que deja esa decisión no a los hombres, sino a Dios, ¿no? Eso le corresponde a Dios. Ujú. Miren, y el título de la perícopa
La justificación por medio de Jesucristo, por la fe, perdón. La justificación por la fe en Jesucristo es una frase que le daría en la yema del gusto a un protestante, porque ellos dicen la fe es suficiente para salvarnos. Más bien el católico dice no, fe, pero con obras. Y ahí se armó la bronca hace 5 siglos. El título es bien sugerente. Luisita, adelante, puedes activar tu micro. Sí, Manuel Pablo, justo como tú hablas del Evangelio del domingo y mañana me toca hablar a mí sobre el Evangelio del domingo y efectivamente es el banquete y ahí la humildad, Jesús pone ahí la humildad como el camino. Justo tengo preparado esto para mañana, Katia. Dice, el reino de Dios lo que cuenta es el corazón dispuesto a servir. El verdadero reconocimiento no viene de la sociedad, sino de Dios, y lo otorga a quienes hacen pequeñas cosas por amor. Y habían unas preguntas que justo voy a hacer mañana a mi grupo. Y las preguntas son, ¿por qué hago el bien? ¿Busco reconocimiento? ¿Me incomoda que no me agradezca? ¿Puedo seguir dando cuando no soy valorado? Y porque en realidad lo que tenemos que hacer es ser transformados por el amor, porque solo el que es humilde y es transformado en el corazón por el amor de Dios puede amar sin interés, servir sin ser vistos, ocupar el último lugar, no dar para recibir, sino con esa alegría de compartir. Y es lindo este evangelio, tiene mucho, y justo cae con esto de Pablo. Qué bonito leer el evangelio del domingo antes de llegar al domingo. Claro, claro, es una ventaja enorme y la podemos hacer todos. Todos podemos hacer eso. Me recuerdo también en la primera carta de hoy día, habla a los tesalonicenses, Pablo habla y narra pues que todo lo que ha hecho no es para que el hombre lo vea o diga que bien, no, no, lo han hecho porque es para Dios. Y es Dios quien juzga, es Dios quien ve, y ellos lo hacen por eso, ¿no? Y cuenta, pues, ¿no? No, sí, Pablo es bien directo, ¿no? Ujú. A ver, avanzamos. La carrera del cristiano. ¿Alguien desea leer la pericopa? Adelante, La Beatriz. carrera de cristiano. Esto no quiere decir que haya alcanzado la meta ni logrado la perfección, pero sigo mi carrera con la esperanza de alcanzarla, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. Digo solamente esto: olvidándome del camino recorrido, me lanzo hacia adelante y corro en dirección a la meta para alcanzar el premio del llamado celestial que Dios me ha hecho en Cristo Jesús. Así debemos pensar los que somos maduros. Y si en alguna cosa ustedes piensan lo contrario, Dios los iluminará. De todas maneras, cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos por el mismo camino. Miren, gracias Beatriz. Jesús nos habla, pero Pablo acá nos habla de un camino largo. Y todos estamos en el camino. No hemos llegado a la meta. Y eso justamente se relaciona, como dijo Graciano hace un rato, con ese sentido humilde de Pablo. Pablo diría, yo ya llegué, estoy acá aburrido esperándolos. No, Pablo habla de una carrera, de un camino largo, al cual no hemos llegado a ninguno. Y mientras que tengamos vida, estamos en ese camino. Y nuestro compromiso es avanzar cada día, más y más y más. Adelante, Graciano. Gracias. Las últimas dos líneas del último párrafo me parecen interesantes, ¿no?
cualquiera sea el punto a donde hayamos llegado, sigamos para adelante. O sea, no pone, le dice, le estará diciendo, o le está diciendo a cualquiera que no te preocupes si empiezas tarde o antes no lo hiciste. En cualquier momento puedes empezar, siempre hay la opción de empezar, ¿no? Ninguno es castigado porque antes no leía la Biblia o no era un católico muy practicante, ¿no? En cualquier momento podemos empezar y seguir para adelante. Gracias. Y siempre tenemos camino para andar, ¿no? Sería un error total de alguien que piense, no, yo ya llegué. Empecé temprano y ya llegué. ¿Ya llegué hacia dónde, compadrito? Desde la frase misma mostraría que no ha llegado, porque hay arrogancia en su frase. No hay humildad. A ver, avanzamos. La ciudadanía celestial. Eso es muy lindo. Si pensemos en el reino de Dios, hemos conversado de eso antes, ¿no? El reino de Dios. Si tú quieres pertenecer al reino de Dios, al reino del cielo, ¿qué implica que quieres ser ciudadano de ese reino? Mira, la ciudadanía celestial. Qué sugerente. ¿Quién desea leer la pericopa que está acá en pantalla? ¿Lo puedo leer? Adelante, Silvita. La ciudadanía celestial. Sigan mi ejemplo, hermanos, y observen atentamente a los que siguen el ejemplo que yo les he dado, porque ya les advertí frecuentemente y ahora les repito llorando. Hay muchos que se portan como enemigos de la cruz de Cristo. Su fin es la predicción. Su Dios es el vientre. Su gloria está en aquellos que los cubre de vergüenza y no aprecian sino las cosas de la tierra. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo y esperamos ardientemente que vengan de allí como Salvador el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, con el poder que tiene para poner todas las cosas bajo su dominio. Gracias, Silvia. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal. Recuerden que en la carta a los Corintios se refería al cuerpo como vasija de barro. Imagínense una vasija de barro, qué frágil es. Un pequeño quiñe y se cae todo. Y en esa vasija de barro, decía Pablo, llevamos nuestro tesoro. Y ahora dice, Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal, haciéndolo semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Adelante, Luisita. Creo que hay un error ahí, ¿verdad? Porque su fin no es la predicción, sino la perdición. Ah, no, Donde dice, Sí, hay un error ahí. puede ser, sí, no es la predicción, me siento raro. sí, Perdición, ¿verdad? sí. Ok, gracias. No. Adelante, Graciano. Gracias. A mí me llama la atención bastante en la segunda línea. Él dice llorando, o sea, le inspira un sentimiento, pero de mucha, mucha pena a los que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Y alguna vez escuché a un sacerdote actualmente de que todos los hermanos separados lo que merecen es nuestra oración por ellos, ¿no? Porque muchos de ellos en realidad están como enemigos de la cruz de Cristo también. Entonces aquí Pablo tiene el mismo sentimiento, ¿no? De incluso hasta llorar por esas personas, ¿no? Gracias. Claro. Y tú puedes llorar de pena o también de frustración. Atilia, adelante, puedes activar tu micro.
Sí, una consulta, Manuel Pablo. ¿Cuál es la diferencia en la cuarta línea? Dios con minúscula es el vientre, con Dios con mayúscula. Es que mira, en la tercera línea dice su Dios. Empátalo. Su Dios es el vientre. No es Dios en mayúscula. Es su Dios. Su Dios es el dinero. Su Dios es la fama. Su Dios es el reconocimiento. Su Dios son los placeres. ¿Te das cuenta? Por eso es en minúscula. Ah, ya, ok. Augusto, puedes activar tu mic, por favor. Aquí sí vemos, en realidad esto se aplica al mundo actual, ¿no? Perfectamente, ¿no? Porque el mundo actual es enemigo de la cruz de Cristo. Se preocupan por los placeres del mundo, todo lo contrario, no buscan se apartan, el sufrimiento se ve como algo malo, eh, pueden amar siempre y cuando no tengan que sacrificar, pueden buscar un bien siempre y cuando no tengan que perder algo, que postergar algo. Entonces, eso va contrario justamente a todo lo que Cristo enseñó, ¿no? Eh, el camino de la cruz es un camino también de sacrificio, ¿no? De entrega. Y esto que se aplicaba en el tiempo de Pablo para, supongo yo, para los paganos que tenían una cultura, una forma de pensar completamente distinta, también se aplica ahora por la gran parte del mundo que es, yo diría, ateo o agnóstico, ¿no? Guillermo, adelante. Gracias, Katia. Quería decir que cuando se pone Dios con minúscula, se refiere a falsos dioses. Dios con mayúscula es uno solo, los padres. Bueno, acá terminamos el capítulo 3. Está Tilio, ¿no? Adelante, Tilio. No, está levantando el dedito de que está bien. Sí, solamente confirmo, tiene toda la razón, Guillermo, exactamente. Y es lo que dijimos, pues. A ver. Entramos al capítulo 4. Okay. Exhortación del amor. Uy, están loco. Es María Cristina. Cuidado con el dedito o el mouse en la pantalla. Marca mucho. Limpio, a ver. Ya. ¿Alguien desea leer la pericopa que está acá? El capítulo 4. El inicio. Yo puedo leerlo. Ok, Graciano, adelante. Gracias. Exhortación al amor. Por eso, hermanos míos, muy queridos, a quienes tanto deseo ver, ustedes que son mi alegría y mi corona, amados míos, perseveren firmemente en el Señor. Exhorto a Evodia y Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes, porque ellas lucharon conmigo en la predicación del Evangelio, junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Parece que aquí está llamándole al orden, a la conciliación, a dos hermanas en la comunidad de Filipos, Evodia y Síntique, ¿no? Están peleadas, pero ambas siguen en Jesús. Y entonces Pablo les invoca, les exhorta a que se pongan de acuerdo. Miren, eso ocurre hoy, siempre. En nuestras parroquias, en nuestras comunidades cristianas, siempre ocurren estas cosas. Es algo muy humano, lamentablemente, pero en la medida de lo posible hay que resolverlo lo más pronto. Finalmente es mala señal para afuera. Nosotros como comunidad cristiana tenemos que mostrarnos unidos y unidos de verdad, no en desacuerdo. Pero el conflicto es inevitable. Entonces, ¿de qué se trata? De estar atentos y resolver los conflictos lo más pronto. Y ahí interviene
Normalmente una tercera persona, un mediador. Uno está metido en el conflicto y quizá ni se da cuenta, pero un tercero que se da cuenta interviene cristianamente para evitar que esto ocurra, pero que se da, se da. Y por eso el título de la película es Exhortación al amor. El segundo párrafo dice exhorto a Evodia y Síntica. Las exhorto al amor. Si no, ¿de qué estamos hablando, no? Todo el rollo es un inútil parloteo, ¿no? Si es que en la vida de la comunidad no podemos superar pequeñas diferencias. Pequeñas diferencias iniciales que si la dejamos crecer se convierten en muy grandes diferencias. Es así, siempre. Los grandes problemas se iniciaron con una pequeña riña, un celo, una disputa, no que era yo, que me tocaba a mí, con una cosa pequeñita. La dejamos pasar y crece. Les digo yo, seguramente estarán pensando cada uno en cuántas experiencias puede tener en torno a esto. Adelante, Graciano. Gracias. En las dos primeras líneas, si mal no recuerdo, es primera vez que se expresa de esta manera Pablo acerca de sus iglesias, ¿no? En los Corintios y en las cartas anteriores no me acuerdo haber leído expresiones tan cariñosas, ¿no? Hermanos muy queridos míos, eh, son mi alegría y mi corona, son expresiones muy cariñosas de Pablo. Me parece que primera vez que él las menciona así, ¿no? Sí, Pablo le tenía un afecto especial a los filipenses, cierto. Hay que situarlos también en el contexto de la carta. Cuando Pablo le escribe a los Gálatas y a los Corintios, ahí les mete su chiquita y bien dura. Acá como que no hay tanto motivo. Atilio, adelante, puedes activar tu micro. Sí, tengo una curiosidad más de Pablo. En esa época, Pablo se dirigía a personas que eran instruidas o personas que tenían, ¿qué nivel de instrucción tenían como para entender su léxico? No, había de todo. Había de todo, Atilio. Pero la mayor parte de la gente tenía poca instrucción, definitivamente. Por eso sería que muchos no le entendían quizás o no eran, no, o sea, no echaba raíz su palabra firmemente, ¿sería por eso? Puede ser, ¿no? Recuerden cuando leímos la carta de Pedro, cuando Pedro hablando de Pablo dice que escribe difícil. ¿Se acuerdan? Claro. Pero ahí entra la labor del hermano que lee la carta. O sea, Pablo, en este caso, escribe a los filipenses, pero la carta no llega uno por uno a cada destinatario. Le llega a la persona que tiene Pablo como enlace, que vendría a ser el director del grupo, digamos, llamémoslo presbítero, obispo, como quieran llamarlo, pero esa persona recibe la carta de Pablo y la lee en voz alta a una mayoría que muy probablemente no sabía ni leer. Y esa persona que la lee la explica. Eso siempre se da. Se da aquí y se daba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es claro, cuando se lee el libro de Esdras y Nehemías y encuentran el texto del Antiguo Testamento que había estado
por años perdido, y hacen una ceremonia el domingo el sábado, perdón, y la leen en voz alta, y nos dice el texto que había quienes entre el público participante, había quienes les explicaban lo que se leía. Eso siempre pasaba. Si no, era como tirar un semilla en el desierto, ¿no? Entonces leían lo de Pablo y se les explicaba. La oralidad es una constante aquí, mucho más que la lectura. Había analfabetismo y gente de poco entendimiento, pero entonces quien sabía leer leía en voz alta y había quien explicaba. Eso ha sido durante toda la historia del pueblo de Israel. Graciano, adelante. Gracias. También que yo sepa, en las comunidades de esa época también habían esclavos. A los esclavos se les consideraba hermanos también, ¿no? No había diferencia entre una persona que era esclava y otra que no. Todos eran aceptados en la comunidad. Entonces es de suponer que los esclavos tenían menos preparación, ¿no? Claro, sí, sí, es correcto. A ver, continuamos. Alegría espiritual. ¿Quién desea leer? A ver, Guillermo, Julieta, Yo Eni. leo, sí, Adelante, Eni. buenas noches. Buenas La noches. alegría espiritual. Alégrense siempre en el Señor. Vuelvo a insistir, alégrense, que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes en Cristo Jesús. Gracias, Eni. Acá hay un mandato claro. Alégrense. Hace un momento resaltamos la humildad y acá la alegría. ¿Qué podemos decir de la alegría, hermanos? ¿Y qué podemos decir de la alegría en función de cada uno de los cristianos? Graciano. Gracias. Yo empezaría diciendo que ya el hecho de tener vida ya debería ser motivo de alegría para nosotros, ¿no? Y cada día que vivimos y la oportunidad que tenemos de hacer algo debería ser también alegría para nosotros, ¿no? Pero aprovecho que estoy en la luz de la palabra para referirme al segundo párrafo de 2 líneas. Dice, tomará bajo su cuidado los corazones y los pensamientos de ustedes, ¿no? O sea, si uno tiene un problema, yo lo interpreto así, si uno tiene un problema, por ejemplo, económico, no es que con la oración me va a aparecer plata en mi cuenta o me van a aparecer los bienes materiales que necesito, ¿no? Sino que lo que va a ocurrir es que Dios va a trabajar en nuestros corazones porque eso es lo que finalmente a él le interesa, ¿no? Y nosotros deberíamos también perseguir eso, no que Dios nos solucione el problema económico o el problema con la familia, sino que Dios trabaje en nuestros corazones y a partir de ahí nosotros podamos mejorar, ¿no? Gracias. Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Guillermo. Ahí está. Gracias, Katia. Yo creo que respecto de la alegría, además de lo que ya dijo Graciano,
habría que tener alegría porque Cristo nos ha ganado la vida eterna a todos con su sacrificio en la cruz. Y con relación a lo que ha mencionado de que Dios no baja las manos para ponernos dinero en el bolsillo ni en la cuenta, lo que debemos es tener siempre fe. Y la fe no es otra cosa que una confianza absoluta en que Dios siempre va a proveer y no nos va a dejar morir de hambre. Cuando en el Evangelio el Señor Jesús habla de los pajarillos del campo, que dice que no siembran, ni ciegan, ni guardan en almacenes, y el Señor siempre los alimenta. ¿No son ustedes acaso más importantes que los pajarillos? Esa es la muestra cabal de fe que debemos tener. La fe, por eso es la primera de las virtudes teologales, tiene que ser, es un don de Dios y tenemos que pedírselo al Señor Jesús cada día, que nos dé fe, que incremente nuestra fe. Y Él, como dice también, llamad y se os abrirá, pedid y recibiréis. Vamos a pedir la fe cada día, la vamos a recibir, hermanos. Y la fe tiene que ser eso, confianza absoluta en Dios, que se lleve de lado nuestras preocupaciones, nuestras angustias y todo lo que pueda ser motivo de preocupación para uno. Gracias. Y acá está, ¿no, Manuel? Porque siempre nos dicen, ¿no? En la alegría y en la tristeza, en los problemas, siempre tenemos que orar. No solo orar cuando nos va mal o cuando necesitamos algo, sino también en la alegría, cuando estamos bien. Y en todo, sea tristeza, alegría, problemas, siempre presentar acciones de gracia, ¿no? Y acá viene, ¿no? Porque entonces la paz de Dios que supera todo lo que podemos pensar tomará bajo su cuidado los corazones, ¿no? Y pensamientos. Entonces ahí viene, como dice, la paz, que uno frente a tantos problemas, uno dice, pues, pero ¿cómo puedes estar tranquila? Porque tienes eso, lo recibes del Señor, ¿no? Pero hay que tener esa conexión siempre con Él, ¿no? Que es la oración. Adelante, Atilio. Sí, quería compartir este comentario muy bonito de esta Biblia católica para jóvenes. Dice, la alegría del corazón, justamente a raíz de, haciendo comentario a esta perícopa, dice, la alegría del corazón y la paz en Dios. ¿Cómo es posible que un hombre, prisionero en una cárcel de la antigüedad, en cadenas día y noche, rodeado de miseria inefable, diga, alégrense siempre en el Señor, vuelvo a insistir, alégrense? Solo una persona capturada y cautivada por Cristo puede hablar así. Solo quien está fascinado con la belleza de Cristo aguanta las bajezas y humillaciones, y quien anhela la resurrección puede superar situaciones aparentemente sin salida. Qué hermoso comentario, la verdad que me encanta ver, o sea, me fascina ver leer esta Biblia que tiene este comentario orientador. Claro, y yo, hermanos, les complementaría la pregunta para pensar más. Y es que podría haber un cristiano que no esté alegre. ¿Quién me explicaría un cristiano que no esté alegre? Un cristiano triste. ¿Cabe un cristiano triste? Me parece que es un tremendo tema de reflexión personal. Recuerdo mucho un sacerdote muy querido, hace años en una misa de domingo en iglesia llena, y él habló de la alegría del cristiano. Una reflexión muy linda, en los términos que estamos hablando acá. Pero finalmente dijo, ustedes saben que la homilía es previa a la comunión. Entonces, él dijo, bueno, y yo ahora que se acerquen a comulgar, no quiero ver ninguna cara triste. Y dijo, al que esté con la cara triste, no le entrego la comunión. Y bueno, hizo la consagración y salió para repartir la comunión. Y yo estaba
en una de las primeras filas, en un ángulo excelente, y me puse a mirar a cada uno de los hermanos que se acercaban a comulgar, y todos le pelaban las muelas al sacerdote. Fue una experiencia linda, ¿no? O sea, el jalón de oreja del cura, no puede haber cristiano triste. El cristiano triste es que no venga a comulgar. Todo el mundo iba pelando muelas en la cola de la Eucaristía. Pero es que de verdad la pregunta vale. ¿Puede haber un cristiano triste? ¿O es que es un signo, es una señal de que ese hermano, esa hermana, no está comprendiendo algo? Yo digo, es un tema para pensar y pensar bastante. Porque finalmente la alegría se convierte, se convierte en una actitud en tu vida. Tú vives alegre. Y como dijeron ustedes al comienzo de estas intervenciones, estás alegre porque estás con Cristo. Alegre y vives en alegría porque eres plenamente consciente de lo que significa Jesús en tu vida, que no estás solo, que Él está contigo en todo momento, ¿no? Entonces, es un tema. Graciano, puedes activar tu micro. Gracias. Yo escuché una vez de un sacerdote, ¿no?, que explicaba que los cristianos, los católicos, perdón, ignorantes, o sea, que no leían la Biblia, que no se enteraban de la palabra de Dios a través de la Biblia, eran personas muy vulnerables, que podían ser, por ejemplo, llevados a otras sectas y que podían sufrir tristeza. O sea, podría ser un católico triste por no conocer la palabra de Dios, ¿no? Eso, él explicaba eso, ¿no? La ignorancia, el desconocimiento puede generar tristeza en los católicos, ¿no? En los cristianos. Gracias. Luisita, puedes activar tu micro. El Salmo 16 dice, Dios fiel, se me alegra el corazón, mis entrañas saltan de gozo y aún mi carne habita al cubierto, pues no entregarás mi vida al abismo, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro. Me enseñarás un camino de vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de gozo eterno a tu derecha. Guillermo, puedes activar tu micro, por favor. Gracias, Katia. Yo le diría a Manuel Pablo que los cristianos, a pesar de todos los motivos que tenemos para ser felices y vivir felices, hay algunas circunstancias en las que esa felicidad se nubla. Y entonces es inevitable no estar feliz y caer en tristeza también, ¿no? Augusto, puedes activar tu micro. Claro, aparte de lo que Guillermo menciona, que es algo normal, ¿no? Que no todo en la vida es felicidad y vamos a tener tristezas, pero la diferencia son tristezas pasajeras y no una actitud, ¿no? No tener una actitud triste, ¿no? Todo el tiempo, sino quizás haya tristezas, pero pasan, ¿no? Saber que van a pasar y uno debe tener una actitud, digamos, no solo positiva, sino alegre en Cristo, ¿no? Sin embargo, hay momentos en la vida de, sobre todo de aquellas personas que han alcanzado, digamos, una espiritualidad más alta, que le dicen como la noche oscura del alma, ¿no? En donde la tristeza se genera porque la presencia de Dios apaga la persona, pero se apaga completamente, ¿no? Y no la sienten. Eso le pasaba a la Madre Teresa, ¿no? Durante 40 años pasó. Y quienes la conocían decían que tenía ella como un apesadumbramiento en ella, siempre había, ¿no? Pero Madre Teresa nunca reía, ¿no? Pero sí sonreía, ¿no? Pero aún así, si ellos pensaban que era porque estaba pensando en que había una guerra o que alguien había muerto, ¿no? Pero en las cartas a sus directores espirituales, ella muestra, ¿no? Ese terrible sufrimiento que ella tenía, ¿no? En el que dice, yo clamaba al cielo todas mis oraciones y caían ellas como cuchillos,
filosos en mi alma, ¿no? O sea, ella se sentía abandonada por Dios, ¿no? Pero es un proceso. Si Dios permite eso es porque es un proceso, que al final de su vida ya aquellos sacerdotes que la conocieron, ya una semana, como 3 semanas antes de morir, ese velo se había levantado y estaba completamente feliz, ¿no? Era otra persona, había cambiado, no la reconocían. Era completamente feliz y estaba feliz por todo y había un gozo en Dios y hablaba todo con una felicidad porque ya el velo de esa noche oscura había pasado, ¿no? Y se encontraba más cerca a Dios de lo que hubiera estado si no lo hubiera pasado, ¿no? Entonces, a veces Dios permite ese proceso. Es un proceso de oscuridad en el que no se sienta Dios y eso genera en el cristiano la mayor tristeza, ¿no? Porque sientes que estás lejos de aquel quien amas, ¿no? Eso puede pasar, pues no es muy común, pero puede pasar. Ujú. Bien, me parece un tema entonces importantísimo, el tema de alégrense, estén alegres, que tu actitud sea una actitud de alegría. Como dice Augusto al comentario de Guillermo, no es que no tengamos momentos duros, cada uno que enfrentar, pero no, pero que nuestra actitud permanente sea de alegría, en la seguridad de que estás con Jesús y que Jesús está contigo. ¿Estamos seguros de eso o no? Y si estamos seguros de eso, ¿de qué otra manera podemos estar sino profundamente alegres, optimistas, positivos, abiertos a la vida? Eso no significa que en nuestro espacio, en nuestro cielo no hay nubes, claro que hay. Y por ahí hay una nube que se pone entre el sol y tú y deja de llegarte la luz del sol, por poner ese ejemplo. Pero la nube pasa. Que tu actitud sea de mirar para adelante, no pateando, pateando el piso, pateando piedras, no, camino pateando chapitas, no levanto la mirada. Eso se nota. Esas caras tristes, eso no vale. Bueno, vamos a avanzar. La santidad cristiana. ¿Quién desea leer la pericopa? Le leo, Manuel Pablo. La santidad cristiana. En fin, mis hermanos, todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, debe ser el objeto de sus pensamientos. Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes. Gracias, Katy. Miren, que el objeto de nuestros pensamientos sea todo lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de honra, lo que haya de virtuoso y merecedor, de alabanza, todo lo que hemos aprendido de Jesús. Pongámoslo en práctica. Qué mensaje tan claro, pero es que no cabe de otra manera. Y terminamos, vamos avanzando ese poquito, porque son solo 4 capítulos. Agradecimiento por la ayuda recibida. Aquí otra vez se pone muy práctico, Pablo. Son 2 diapositivas. Son 2 diapositivas en esta película un poquito más larga, pero fácil de leer. ¿Quién desea ¿Quieres que leer? lea, Katia? Ya, adelante, Lucita. Ok. Agradecimiento por la ayuda recibida. Yo tuve una gran alegría en el Señor cuando vi florecer los buenos sentimientos de ustedes con respecto a mí. Ciertamente los tenían, pero les faltaba la ocasión de demostrarlos. No es la necesidad la que me hace hablar, porque he aprendido a hacer frente a cualquier situación.
Yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecho absolutamente a todo, a la saciedad como al hambre, a tener sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Y ya saben, filipenses, que al comienzo de la evangelización, cuando dejé Macedonia, ninguna otra iglesia me ayudó pecuniariamente. Ustedes fueron los únicos que cuando estaba en Tesalónica, en 2 ocasiones me enviaron medios para asistirme en mis necesidades. No es que yo busque regalos, solamente quiero darles la ocasión de que ustedes se enriquezcan cada vez más delante de Dios. Por el momento, tengo todo lo necesario y más todavía. Vivo en la abundancia desde que Epafrodito me entregó la ofrenda de ustedes, como perfume de aroma agradable, como sacrificio aceptable y grato a Dios. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, que sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es lindo el agradecimiento de Pablo, se nota muy sentido. Y acá terminamos. Terminamos el cuarto capítulo y la carta a los filipenses. Saludo y despedida. ¿Quién desea cerrar con esta pericopa? A ver. A ver, Augusto, ¿puedes leerla esta pericopa, por favor? Saluden a cada uno de los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los saludan a ustedes. Reciban el saludo de todos los santos, especialmente los de la casa imperial. La casa del Señor Jesucristo esté con ustedes. Miren, saludo. Qué despedida tan sobria, tan linda. Acá no habla del beso santo, ¿no? Pero que se practicaba entre los primeros cristianos. ¿A qué se refiere con la casa imperial? La casa de Dios, Se le claro, llama casa imperial. sí. Son figuras que él se toma la libertad, ¿no? Es la casa de Dios, la casa del cielo, la casa de Jesús. Entonces, miren qué linda carta, es una carta breve. Disculpen que, mira, nos ha tomado la sesión de hoy terminarla de leer y yo pensé que la habíamos terminado, no sé. Se me fue el cerebro, pero en buena hora que me hicieron ver, miren, todo lo que había, todo el material que hemos compartido, que hemos intercambiado, todas las opiniones que se han vertido, que enriquecen muchísimo la formación de cada uno, ¿no? Excelente. Entonces, hermanos, quedamos aquí y ya el próximo martes sí entramos de lleno con la carta a los colosenses, que es lo que iba a hacer yo de inicio el día de hoy. Les adelanto, nunca hemos hecho, por lo menos conmigo, la carta a los colosenses. Yo siempre en grupos he trabajado la carta a los Gálatas, a los Corintios 1 y 2 y a los Romanos. Pero la intención ahora es leer todas las cartas de Pablo, las 13, aún mucho mejor. Entonces los colosenses es lo que nos toca el próximo martes.